Hola, buenos días, buenas tardes. Sean ustedes muy bienvenidos. Esto es Paltop Academy y tengo el placer de haber sido invitado a dictar esta serie de charlas. Esta es la número 2 de 4, aunque honestamente voy a tratar de compactar las últimas dos en una para que sean 3 nomás y no tengan que sufrir tanto. Eh, yo soy el doctor Alejandro Berg, cirujano dentista de la Universidad de Chile, egresado hace 25 años y ya 25 años dedicado a la implantología. Tuve la suerte de haber estudiado con el profesor Branemark y muchos otros y por lo tanto estamos aquí para presentar lo que estamos haciendo en términos de elevación de seno. Este seminario es elevación de senos de la A hasta viva, parte 2, planeación, prevención y complicaciones. Voy a tratar de no asustarlos demasiado. La verdad es que probablemente ustedes ya saben todo esto. Es solo un recordatorio. Lo que estamos haciendo es dejar sentadas las bases para que en nuestra próxima charla veamos todo lo que es la evolución de la elevación de seno transcrestal hasta viva. Quiero hacer un comentario respecto a unas preguntas que me hicieron en la sesión anterior y básicamente sí, me preguntaron que hacia dónde veía yo el futuro de la elevación de seno maxilar. Y mi respuesta fue un poco tenue. La verdad que no tenía mucho tiempo, así que me voy a dar un minuto para responder esa pregunta. En lo que estamos viendo hoy día en cirugía de seno maxilar, en elevación de seno maxilar para la colocación de implantes, es el intento de simplificar las técnicas al máximo en términos quirúrgicos y facilitar o generar los postoperatorios más adecuados para los pacientes con las técnicas menos invasivas. Y en ese sentido, las técnicas hidrodinámicas han demostrado excelente nivel de respaldo, excelente nivel de respuesta, simplicidad en la técnica y estamos en un minuto de divergencia. Las técnicas hidrostáticas por un lado y las técnicas condensatorias por el otro, con ciertas diferencias de espíritu. Dejémoslo así, diferencias de espíritu o de diseño original. Creo que las técnicas hidrodinámicas han demostrado que están aquí para quedarse y que son una opción excelente. Los postoperatorios son realmente muy, muy buenos y a diferencia de otras técnicas, tienen la ventaja de que a pesar de que hay contacto directo con la membrana schneideriana, podemos hacer trabajo de recuperación de la membrana, es decir, en pacientes que tienen algún grado de engrosamiento previo, logramos mejoras, que es algo que no vemos con otras técnicas. Bueno, ¿qué más les puedo decir? La verdad es que me pidieron que diera 5 minutos para que todos se conecten. Ya hay bastante gente. No puedo contestar preguntas durante el seminario, pero sí pueden mandarlas, cosa de tenerles las respuestas lo más completas al término de este. Y este seminario va a quedar grabado y va a ser on demand como todos los demás seminarios de Paltop Academy. La verdad es que creo que deberíamos comenzar. Como les digo, si tienen alguna duda, por favor, escríbanos. Durante la presentación les voy a entregar mis teléfonos y mis correos electrónicos si quieren contactarme en forma directa.
Les deseo que tengan un buen seminario. Ojalá sobrevivamos y, por favor, mantenerse seguro, quedarse en casa y estamos combatiendo el virus. Vamos. Sean ustedes muy bienvenidos a Paltop Academy. Este webinar es Elevación del seno maxilar de la A hasta DIVA, parte 2, Planificación, Prevención y Complicaciones. Yo soy el doctor Alejandro Berg y estoy ubicado en Santiago de Chile. Para los que no hayan visto la parte 1, yo soy rehabilitador sobre implantes desde hace ya 25 años, egresado de la Universidad de Chile. Si necesitan contactarme, en esta imagen están mis correos electrónicos y mi teléfono WhatsApp si necesitan cualquier cosa en forma directa. Siempre dispuesto a ayudar, siempre dispuesto a conversar. Gracias. Este seminario está orientado hacia la planificación y prevención de complicaciones para lograr ejecutar elevaciones de piso sinusal en forma predecible, reproducible y exitosa en el largo plazo. Y para ello debemos evaluar a nuestros pacientes. Y los pacientes se evalúan con historia médica, tiempo clínico o examen clínico, modelos, escáner intraoral, pero definitivamente radiografías. Y dentro de las radiografías tenemos a la radiografía periapical. La radiografía periapical, si bien en algunos casos permite detectar algunas cosas, no entrega la información necesaria a pesar de que existen técnicas de paralelismo o de compensación. No es lo suficientemente precisa para planificar una elevación de piso de seno maxilar. Ahora bien, 2 de cada 3 colegas piden radiografías panorámicas como único medio para evaluar un paciente para elevación de piso. Y la verdad es que esta imagen está llena de falsos positivos y da muchos negativos y por lo tanto debiera ser a lo menos complementada con una imagen tridimensional. Solo 1 de cada 3 colegas solicita imágenes tridimensionales para evaluar elevaciones de piso maxilar. Y la verdad es que el Combin CT debiera ser nuestro gold standard. La radiografía panorámica u ortopantomografía nos permite un primer approach en la detección de anomalías, como grandes lesiones, fístulas orantrales o rastros radiculares. Pero, como ya dije en la diapositiva anterior, debe ser a lo menos confirmada con una imagen tridimensional. Nosotros normalmente usamos Combin CT, pero podría ser un Combin médico, o sea, una tomografía médica o una resonancia magnética. La verdad es que cualquier imagen tridimensional entregaría más información o información complementaria a la panorámica. La radiografía panorámica tiene limitaciones, porque siempre debemos recordar que básicamente es una imagen plana de un arco curvo que sigue un patrón determinado de proyección. Y si la lesión se encuentra fuera de este patrón de proyección, simplemente podemos no verla. Además, esta técnica es bastante sensible a la función del operador y por lo tanto la técnica es falible. Ya el año 2000, la European Association for Integration, o EAO, entregó los lineamientos para el uso de tecnologías 3D en la planificación de implantes y cirugías asociadas, como la elevación del seno maxilar, recomendando el uso de al menos algún tipo de imágenes 3D, refiriéndose principalmente al Combin CT
pero esto también podría ser aplicado a la resonancia magnética nuclear en caso de querer omitir radiaciones ionizantes. Hoy día ya sabemos que los Convent CT se pueden integrar fácilmente en la consulta dental y pasan a formar parte de lo que llamamos el flujo digital. Y entonces estamos motivados a hacer las cosas bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos y nos compramos e invertimos en una máquina y ponemos un CBCT en la oficina. Y lo instalamos y pasamos por el proceso de aprendizaje, cómo usarlo. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con la máquina? Bueno, básicamente, en este sentido, lo que hacemos es encontrar cosas, identificar para evaluar cosas. Cosas como septum, el ostium o complejo osteomiatal y su función, el ducto lacrimal y su posición y las relaciones anatómicas. Y, bueno, esa es la idea. Y entonces surge la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué hicimos todo esto? Y la respuesta es muy simple. En manejo prequirúrgico, lo que hacemos es adaptar el diseño de nuestra cirugía a las condiciones del paciente para evitar complicaciones primarias y secundarias. El CBCT se destaca especialmente cuando llega el momento de identificar y traquear vasos sanguíneos dentro del seno maxilar. Y esto nos facilita la vida, porque la verdad que los vasos sanguíneos son los que nos podrían provocar hemorragia intraoperatoria y realmente aguarnos la fiesta. Y por lo tanto, el diseño prequirúrgico lo adaptamos a la información que nos ha entregado el CBCT respecto a ellos. Entonces, como resumen, el Convent CT nos permite evaluar el estado de salud del seno en forma prequirúrgica, identificar cosas, evaluar y cambiar los diseños quirúrgicos a fin de evitar complicaciones. Pero existe otro uso para el Convent CT, que es control postoperatorio. Entonces, tomamos un CT inicial, diseñamos nuestra cirugía, sabemos lo que deberíamos esperar. Tomamos un CT de control y tempranamente podemos actuar si hubiera alguna desviación respecto a lo planificado, a fin de reducir o eliminar las complicaciones para nuestros pacientes. Elevación del seno maxilar. Finalmente arribamos, después de todas estas horas de repasar, bueno, las bases. Tatum presentó la primera técnica predecible, exitosa y repetible en el tiempo. Y básicamente, ¿qué hacía? Obtenía hueso de la cresta ilíaca, lo preparaba y después había una ventana lateral que generaba con elementos rotatorios de alta velocidad, desplazaba muy suavemente la mucosa, generando un espacio, rellenaba el espacio y después de unos meses, presto, tenemos más reborde alveolar y podemos instalar implantes. Esto fue a final de los 70. Y como dentistas sabemos que al día siguiente de la publicación, los colegas empezaron a tratar de cambiar o simplificar o mejorar la técnica. Transcurrió el tiempo y el año 97, 98 vino a Chile el doctor Engelke, un prestigioso cirujano alemán, y yo aprendí a hacer elevación de senos maxilares vía ventana lateral, con un excelente porcentaje de éxito y me solucionó la vida. Y yo era una persona muy feliz. Hasta el año 2001, que Berchelotti y sus amigos dijeron, ¿saben qué?
No más elementos rotatorios, tenemos que hacer cirugía piezoeléctrica. Hay que proteger al paciente. Ok, aprendí la técnica, me compré la máquina y me dediqué a hacer elevaciones del seno vía ventana lateral piezoeléctrica. Y si bien es un poco más lenta que la técnica rotatoria, mis porcentajes de éxito incluso mejoraron. Todo bien, pero seguía siendo infeliz, y hablo de mi persona. Y mis pacientes seguían siendo sometidos a una cirugía altamente invasiva. Y además es una técnica altamente sensible a las cualidades del cirujano. Consume mucho tiempo, pero además es muy cara. Requiere grandes volúmenes de hueso para elevar el seno maxilar y membranas para separar. Y además tiene un porcentaje de complicaciones que está descrito que no es despreciable. Y además se generaron tantas variantes en la técnica como esta, en la cual se obtiene un bloque y tenemos todas estas pequeñas puntas de piezo eléctrico extra para adaptar el bloque y que ajuste correctamente. Y ahora necesitamos tornillos para fijar el bloque y membranas. Y terminamos haciendo injertos de conjuntivo para obtener resultados adecuados. Esta es una cirugía para implante Viva pieza 1.5 y un implante PAI 1.4. Paciente sexo masculino, obviamente, 55 años de edad, diabético, no fumador, a pesar de que fumó hasta hace 10 años. Y como un agregado, tenemos que considerar que este paciente fue sometido a cirugía de resección oftálmica, es decir, perdió el ojo izquierdo debido a un cáncer agresivo que fue tratado con cirugía, radiación y quimioterapia. El paciente estaba muy preocupado por la posibilidad de compromiso de su ojo derecho antes de aceptar una cirugía de elevación sinusal. Se le explicaron las medidas a tomar y aceptó la intervención. Colgajo tipo H, circular, prácticamente sin desplazamiento. Estamos seteando eh, nuestros osteótomos con stoppers a 4 milímetros. El paciente tiene 3 milímetros de remanente. Por lo tanto, en realidad tiene 3,5. Vamos a ir pasados aproximadamente medio milímetro. Paciente anestesiado con anestesia local al 2%. Y como pueden ustedes ver, presión directa en la zona vía osteótomo. Sí, podríamos haber utilizado cirugía guiada mediante Paltop Full Guide, que es totalmente compatible, pero la verdad es que era una cirugía bastante directa. No había mucho hueso remanente y por lo tanto fresar cuando hay 3 milímetros, la verdad que significa un gasto extra para el paciente y, y optamos por hacerlo en forma directa y manual. Comprobando la profundidad muy suavemente para ver desplazamiento del disco óseo. No había desplazamiento y por lo tanto terminamos de hacer nuestra profundización y separación de la membrana vía osteótomo. Los stoppers están ajustados. Comprobamos suavemente, como se pueden dar cuenta, hasta más o menos la mitad de la primera marca, que es a 6 milímetros. Diva, implante 375 por 13. Podría haber sido un 11.5, pero la verdad que como era una cirugía demostrativa, eh,
era más atractivo hacerlo con un 13 milímetros. Insertamos hasta pasar la cortical superior del reborde alveolar, es decir, la pared inferior del seno, lentamente, en forma manual y no con motor. Se puede hacer con la llave, es decir, con el driver o con un torque ratchet. Yo prefiero hacerlo con el driver. Con el atornillador provisto por la compañía, que es un 1.25 para los que hacíamos implantes que en la época de Bernard, que es un atornillador muy similar al de la tapa de cierre inicial. Retiramos el inner valve screw, el tornillo válvula interno largo original del que viene insertado en el implante. Vean la longitud que tiene. E iniciamos nuestra separación hidrostática. Nótese la pequeña gota de sangre. Esa gota de sangre implica que hemos perforado la cortical superior del seno e iniciado la separación de la mucosa en forma pulsátil entre 1 y 2 centímetros cúbicos de suero salino normal. Eh, Pueden usar metronidazol líquido si lo prefieren. La verdad es que en un seno sano, yo trabajo con suero salino, uso metronidazol líquido cuando el seno tiene algún grado de compromiso. Eh, Manualmente, en forma muy lenta, muy pausada, hasta completar aproximadamente 1 milímetro, 1,5 milímetros de profundización. Insertamos otro centímetro cúbico en forma pulsátil y aprecien el retorno del suero hacia la boca. Eso implica que la membrana schneideriana se encuentra indemne. Una nueva rotación para obtener otra profundización. Siempre yo uso los puntos que se encuentran en el driver como guía. Inserción de otro centímetro cúbico. Nótese el retorno del suero salino. Es bueno preocuparse de no insertar burbujas de aire a través del implante hacia la mucosa. Otro milímetro, milímetro, milímetro y medio. Giramos lentamente. Ya tenemos mucha fricción. Eh, Otros centímetros cúbicos. En este caso estamos haciéndolo aproximadamente con 2, porque es un implante más bien largo. Nuevamente inserción, lentamente y comprobando la estabilidad siempre del implante y manteniendo la posición correcta. Otro centímetro cúbico o 2 y quiero que aprecien la tranquilidad del paciente, ni siquiera se mueve. Ahora, si ven la parte protésica, la zona protésica del implante, van a ver como cada vez que el paciente respira se forma una burbuja de suero. Eso implica que la membrana schneideriana se encuentra completamente indemne y que no hay fluido de suero a través de la membrana hacia el seno. Nuevamente otro centímetro cúbico. Nótese el retorno y la burbuja. Ese es un excelente signo. No siempre se produce, pero es bastante común. Seguimos insertando. Una vuelta más. Ahora, esta cirugía es prácticamente en tiempo real. Solo hemos editado los cambios de instrumental. Nuevamente centímetro cúbico. En las últimas inserciones, es decir, cuando ya tenemos el implante prácticamente en posición, siempre inserto más suero, es decir, 2 a 3 centímetros cúbicos. Me demoro un poco más, pero con eso me aseguro de desplazar correctamente la mucosa. Eh, Estabilización inicial, tengo la posición, pero nuevamente más suero y voy a profundizar levemente. Tenía aproximadamente 3,5 milímetros de remanente, pero prefiero dejar mi implante 0,5 subóseo
a fin de asegurar la estabilidad protésica en el largo plazo y la calidad del hueso que voy a obtener. Me aseguro de dejar un punto hacia vestibular, en este caso lavamos un poco más de suero y vamos con el injerto. Este injerto es el provisto por la compañía, fosfato betatricálcico en una matriz de gel y insertamos vía la cánula, que también es provista por la compañía, que tiene el diámetro específico interno del implante. El material va a empezar a volver lentamente por el lado de la cánula, lavo el interior del implante para asegurarme y procedo a reinsertar la cánula y vamos a insertar el resto de la jeringa. La jeringa viene con 0,5 centímetros cúbicos, que es más que lo necesario. Eh, Hay que tener la consideración que hay veces que viene una jeringa de 1 centímetro cúbico y no se debe insertar todo a fin de no sobreempacar. Nos aseguramos de que la cánula esté fluyendo correctamente. Sí, fluye correctamente. Y reinserto y voy a instalar todo el resto del hueso, como pueden apreciar. El hueso vuelve lentamente por el lado de la cánula. Lavamos el interior del implante en forma profusa con suero a fin de eliminar todos los restos que pudieran haber. Este es el tornillo corto, válvula corto, que viene provisto en el mismo empaque. Y vamos a insertar. Nótese que es mucho más corto que el original. Y procedemos a atornillar en forma manual, nuevamente manual, no con motor. Si voy a hacer torque en el tornillo, como se dan cuenta, hay estabilidad. Pongo mi PEG, en este caso yo uso Penguin, pero podría ser Ostel o algo similar. Medición 70, 76, 70, 76. Tapa de cierre inicial. Y estamos listos. Hasta aquí lo vamos a dejar. Este, como les dije, es solo un adelanto de lo que vienen y ahora se dan cuenta por qué en realidad nos tomó 10 minutos la inserción, por qué ya no vemos elevaciones de seno como algo complejo, sino que algo de todos los días. Espero les haya gustado. Un pequeño resumen de las consideraciones en elevación de piso de seno maxilar, especialmente técnica de ventana lateral, pero también tienen proyecciones en las técnicas transcrestales. Grosor de la membrana. En membranas saludables, una membrana más gruesa se perfora menos que una membrana más delgada. El ángulo formado por el piso del seno maxilar y la pared medial. A menor ángulo, mayor porcentaje de perforaciones de la membrana schneideriana. Vascularidad. La preservación de vascularidad es necesaria para evitar hemorragias y para favorecer la neoangiogénesis y la neoosteogénesis. Septum. La presencia de septum hará variar inexorablemente nuestro approach original para poder tener correcto acceso y visibilidad durante el proceso. Ducto nasolacrimal. Se debe ser cuidadoso al momento de la elevación de la membrana y al momento de empacar nuestro material de injerto a fin de no alterar el ducto nasolacrimal. Nervio infraorbital. La realización de colgajos de espesor completo a la altura de los premolares o slits periostales para avanzar este colgajo y obtener cierre primario pueden inducir daño en la segunda rama del quinto par o trigémino. El ostium o complejo osteometal debe ser evaluado, identificado
y correctamente tratado durante el proceso de elevación del seno maxilar a fin de no alterarlo. Algunas otras consideraciones a tener en cuenta. Si nos encontramos con un remanente de hueso cristal inferior a 1,5 milímetros, los estudios demuestran que la osteogénesis puede demorarse bastante más, incluso llegar a no ocurrir. Pero eh, los estudios de hecho hablan de 4 milímetros y menos, pero les puedo asegurar que con 2,5 milímetros es factible de ser realizado. Eh, pero si hay menos que eso, deberíamos tener planificado una segunda entrada para instalar los implantes en forma diferida. Algo más a tener en cuenta es la pared lateral del seno maxilar, y con ello me refiero al espesor de la pared. La técnica de ventana lateral aborda la pared externa del seno maxilar y en algunos casos, al momento de ingresar, ya no existe la pared ósea y la membrana schneideriana se encuentra fusionada a la membrana periostal y es muy probable que al hacer el detach se produzca una perforación directa de la membrana. Y hay que estar preparados para manejar eso. Eh, Todo esto es parte del manejo previo a la cirugía. Prevención. Prevención de complicaciones de elevación del seno maxilar. Esta es una lista de sí y no, siendo no todas las contraindicaciones irreversibles, como presencia de tejido postraumático o radioterapia, procesos inflamatorios o infecciosos asociados a cuadros congénitos, eh, inmunosupresión en forma de SIDA o farmacológico que no esté tratada, Wegener's o sarcoidosis, que tenga manifestaciones nasales y tumores de tipo agresivo y obstructivos. Y las consideraciones de lo que podemos reparar antes de intentar una elevación del seno maxilar sería cualquier alteración anatómica que sea tratable por una cirugía otorrinolaringológica, eh, procesos inflamatorios no asociados a alteraciones congénitas o daño previo y tumores benignos que no sean obstructivos. En prevención de complicaciones, debemos evaluar las conductas de riesgo de los pacientes. El consumo de cigarrillo ha demostrado ser un factor vital en el fracaso de los implantes y de los injertos. Por tanto, un paciente que consuma 15 cigarrillos o 10 diarios debe estar claramente informado de las posibilidades de fracaso. Nosotros debemos considerar las posibilidades de fracaso. Otra conducta de riesgo a ser evaluada es el consumo de cocaína vía nasal, ya que esto produce rinosinusitis crónica y además adelgazamiento, daño absoluto de la membrana y pérdida ósea en las estructuras adyacentes a la nariz. Por lo tanto, sería una contraindicación casi absoluta de elevación del seno maxilar. Complicaciones intraoperatorias. En general, nos encontramos con una lista bastante común. Las más clásicas son la perforación de la membrana schneideriana, que ocurre en un porcentaje importante, hemorragia intraoperatoria, perforación inadvertida del colagajo vestibular y en menores proporciones daño al nervio infraorbitario, generando parestesia temporal o permanente, daño a la dentición adyacente, perforación de la pared medial u orbital, desplazamiento del implante al seno maxilar, obstrucción del osteomendural y daño o bloqueo del ducto lacrimal. La perforación de la membrana schneideriana es, por lejos, la complicación más común. En técnicas de ventana lateral, el rango varía de
1 en 10 a 1 de cada 2 cirugías. Y cirujanos con mucha experiencia reportan perforaciones 1 en cada 4 cirugías. Si lo vemos desde el punto de vista del grosor de la membrana, membranas de menos de 1,5 reportan perforaciones 1 en cada 2 cirugías y esto baja a aproximadamente 1 en cada 7 con un grosor mayor de 1,5 milímetros. En presencia del septum, 1 de cada 2 cirugías reporta algún tipo de perforación. Y otro factor importante a considerar es el ángulo entre el piso y la pared medial, en que ángulos menores de 30 grados reportan aproximadamente 3 perforaciones en cada 5 cirugías y en un ángulo entre 30 y 60, básicamente 1 de cada 5 cirugías tiene perforación. Si el ángulo es mayor de 60, no hay casos reportados y deberíamos estar más bien seguros. Si tenemos una perforación de la eh, membrana schneideriana y esta es inferior o igual a 5 milímetros, normalmente basta con el uso de una membrana reabsorbible no estabilizada para poder terminar eh, nuestra intervención. Y esta membrana no reabsorbible no debiera interferir en la neovascularización del injerto y por lo tanto no es más que una molestia. Si la perforación es superior a 5 milímetros, 10 milímetros, la verdad es que las reparaciones con membranas no estabilizadas son impredecibles. Eh, Se generan muchas infecciones, desplazamientos del material injerto, bloqueos del ostium, sinusitis aguda, y por lo tanto no se debe realizar una reparación no estabilizada. Lo correcto es que un cirujano use una membrana grande, 30 por 20, y use tacks o suturas para estabilizar esta membrana y así poder terminar la intervención. En desgarros mayores, eh, la verdad es que lo que se recomienda es tratar de suturar la membrana, si es que se pudiera. Normalmente no se puede. Y la técnica de pouch de Loma Linda es una opción viable. Usar grandes membranas estabilizadas tanto intra como extra cavitariamente y hacer el injerto. Tener claro que vamos a tener que hacer un segundo ingreso o un reingreso quirúrgico posterior una vez que este injerto se haya estabilizado para insertar los implantes y nuevamente tendremos que usar membranas aislatorias para asegurarnos el proceso. Hemorragia intraoperatoria. Recordemos que la arteria alveolar eh, posterior superior, la infraorbital y la lateral nasal son ramos de la arteria maxilar y que juegan un papel vital en la vascularización de nuestro injerto. La hemorragia puede originarse en los tejidos blandos cuando la rama lateral es extraósea y la disecamos inadvertidamente durante el proceso de generación del colgajo o directamente puede venir de la pared ósea cuando la rama lateral es intraósea y usando la técnica rotatoria podemos dañarla. También existe la posibilidad de hemorragia desde la pared medial seno-maxilar. Si se compromete está presente la arteria lateral nasal o podríamos incluso tener eh, hemorragia
desde el techo del seno maxilar si comprometemos el paquete vasculonervioso eh, que corre en sentido antero-posterior y que emerge después a través del agujero infraorbitario. Otra complicación intraoperatoria es ah, la perforación del colgajo vestibular que puede generar parestesia al nervio extraorbitario. Eh, las perforaciones del colgajo pueden deberse a eh, penetraciones inadvertidas durante las incisiones, retracción traumática del colgajo, es decir, levantar el colgajo y rajar el tejido, rasgar el tejido, eh, elevación agresiva del colgajo, presencia de exostosis no detectadas o mal diagnosticadas, o presencia de tejido cicatrizal previo. Pacientes que han sido operados previamente presentan bridas cicatrizales. Presencia de patologías como fístulas oroantrales. Los slits periostales, es decir, los release periostales profundos podrían dañar el colgajo cuando son realizados para obtener avance del colgajo, normalmente en eh, aumentos de volumen importantes, cuando usamos además bloques, por ejemplo. Debemos asegurarnos que además debe haber un soporte, la ventana debe dejar a lo menos un soporte óseo del colgajo de 6 milímetros alrededor, a fin de que no haya tracción de la sutura y no se rasgue el colgajo. Se describe además que por el trauma al retraer el colgajo puede haber daño a la parte terminal de la segunda rama del quinto par, generando parestesias permanente, semipermanente o disestesia, que es aún más complejo porque la disestesia dolorosa no tiene un tratamiento real eh, y es solo paliativo y nos deja expuestos a importantes repercusiones. Otra complicación importante es el desplazamiento del implante al seno maxilar. Esto puede ocurrir en forma intraoperatoria cuando la verdad que se aplican fuerzas muy importantes o innecesarias o excesivas. Eh, Normalmente es por sobrefresado o intentar ubicar el implante más apical de lo que debiera estar. Es decir, hicimos una incorrecta evaluación preoperatoria. Y también se da por baja estabilidad del implante eh, debido ya sea a la geometría del implante, a la calidad ósea o a la calidad de la preparación. Todo es parte del diagnóstico. También existe la posibilidad que esto ocurra en forma diferida debido a que el implante pierda estabilidad. Y normalmente eso se da por subpreparación del sitio que lleva a la instalación del implante con mucha estabilidad inicial, pero que está sobrecomprimiendo el hueso y genera necrosis por compresión. La necrosis por compresión produce rapsol sonosa alrededor del implante y el implante migra al seno maxilar. Eh, y la verdad es que se genera esta complicación. Ahora, hay una posibilidad que es también que el paciente esté usando un aparato removible y que este aparato removible genere cargas eh, transmucosas que induzcan la fibrosis del implante y no la correcta cicatrización. Otra complicación que puede ocurrir es el desplazamiento del material de injerto al seno maxilar.
Y esto puede pasar a través de una perforación de la membrana schneideriana que no fue diagnosticada, o si se diagnosticó y se realizó una reparación que esta haya sido defectuosa, una perforación secundaria al proceso de empacado o sobreempacado del material que induce necrosis de dicha membrana. En términos personales, quisiera hacer la recomendación de intentar usar un material que tenga viscosidad y que funcione en forma cohesiva, cosa de que si esta perforación ocurre, no haya desplazamiento del material al seno maxilar. Ahora comenzaremos a revisar las complicaciones postoperatorias de elevaciones del seno maxilar. Y este es un diagrama de flujo simplificado que nos permitirá evaluar y tomar las decisiones necesarias para generar acciones si no tenemos resolución de síntomas y signos después de 3 semanas de haber realizado nuestra intervención en el seno maxilar. El desplazamiento de material de injerto al seno maxilar crea una serie de complicaciones postoperatorias, como ARS, CRS, bloqueo del complejo osteometal, infección del injerto y además podríamos generar daño ocular, trombosis del seno cavernoso, infección cerebral y muerte. Y yo sé que esto es el caso extremo de una infección de seno maxilar, pero está descrito especialmente para la técnica de ventana lateral y es algo que debiera estar incluido en nuestros documentos legales. Cuando se presenta, y afortunadamente es muy raro, deriva de, de un estado de sepsis con migración bacteriana a través del sistema de drenaje venoso que toma un sentido ascendente y termina en el sistema venoso cerebral superficial, ya pasando a través de la materia blanca y generando este cuadro de infección cerebral que si no es tratado correctamente, y con eso me refiero a tratamiento en unidad de terapia intensiva, puede llegar a la muerte. Algo bastante más simple y más liviano de tratar es el vértigo paroxístico benigno, que normalmente se asocia al uso de martillos quirúrgicos con osteotomos o con implantes tipo pressure set. Básicamente lo que ocurre es que se remueven o se desalojan algunos otolitos en el oído interno y eso genera episodios de vértigo. Se trata con la maniobra de Epley, que está descrito aquí en las imágenes, y la verdad es que es altamente exitosa en su resolución. Otra posible complicación postoperatoria es el daño a las piezas dentarias alrededor de nuestra ventana lateral. Y básicamente lo que pasa es que, derivado del proceso de neumatización, la cortical apical desaparece y el paquete vasculonervioso dentario se fusiona con la membrana schneideriana. Al producir la retracción de la membrana schneideriana, seccionamos este paquete vasculonervioso y inducimos la necrosis en nuestras piezas vecinas. Algo que será tratado obligatoriamente con tratamiento estándar, es decir, endodoncia. A fin de evitar esta posible complicación, tomografías computarizadas de alta resolución y mantenernos alejados de 3 a 5 milímetros de los ápices. La hemorragia postoperatoria deriva normalmente del daño a alguna rama de la arteria maxilar. Lo más común es que sea la rama que genera la anastomosis entre la arteria posterior superior alveolar y la rama infraorbitaria. Otra causa podría ser el daño a los vasos mientras que realizamos nuestro colgajo con incisiones de espesor completo. Y una última causa podría ser el daño a la arteria nasal lateral mientras elevamos la membrana en la pared medial del seno.
Esto podría conllevar la necesidad de un reingreso quirúrgico para ya sea disecar o ligar las arterias, producir algún tipo de cese, ya sea con electrocauterio, láser o bone crush, pero el problema es que podría implicar la pérdida del injerto. Otra complicación en la elevación del seno vía ventana lateral es la elevación incompleta de la membrana senoideriana. ¿Esto qué genera? Genera una situación de relleno parcial. Además, am, genera lóculos en el seno que pueden ser fácilmente infectados. Y la verdad es que es básicamente por error u omisión en la técnica. Deberemos evitar esto teniendo correcta visión y ampliando la entrada lo que sea necesario para obtener la separación de la membrana en forma completa hasta la pared medial, elevando correctamente para poder injertar, cosa de tener una anatomía y una mucosa que nos permita una neovasculogénesis que eh, nos permita la consolidación del injerto, porque en caso de que esto no ocurra, se va a producir el fracaso implantario, aunque haya sido puesto en una técnica diferida. Y llegamos a la última complicación de nuestra lista, que son los hematomas faciales, y normalmente asociados a técnicas invasivas o al uso de martillos quirúrgicos con osteótomos o implantes tipo pressure fed. Los hematomas son más bien, en general, una situación menor y que se autorresuelve. Y más allá de un compromiso estético, no tiene mayor importancia, sí es necesario que los pacientes estén informados, porque la verdad es que si no se asustan bastante. Habiendo dicho esto, existen dos situaciones que pueden complejizar la presencia de un hematoma. La primera situación es que se instala una infección en nuestro hematoma. Y hay que recordar que un hematoma es básicamente sangre aposada en los tejidos que no tiene acceso directo a la circulación sanguínea y por lo tanto el tratamiento con antibióticos es difícil. Y si se instala una infección, podemos terminar reingresando en forma quirúrgica para drenar. La segunda situación que podría ocurrir es que en presencia de una hemorragia sin control, el hematoma crezca tanto que haya compromiso de la vía aérea, incluso con compromiso de conciencia por parte de nuestros pacientes, y terminemos en una unidad de cuidados intensivos o de tratamiento intensivo, drenando a nuestros pacientes para recuperar la vía aérea y mantener la vida. Nuevamente, esto sería un caso extremo, pero debemos estar conscientes que esto puede pasar y los pacientes también. Les agradezco por haber asistido a este seminario, parte 2 de 4, y me imagino o espero que hayan quedado solucionadas las dudas que hayan podido tener respecto a diagnóstico, eh, planificación y prevención de complicaciones. Espero verlos pronto en la tercera parte de nuestra secuencia de 4 y nuevamente no me queda más que agradecerles por asistir. Este seminario, parte 2 de 4. Me imagino o espero que hayan quedado solucionadas las dudas que hayan podido tener respecto a diagnóstico, eh, planificación y prevención de complicaciones. Pero de pronto, en la tercera parte de nuestra secuencia de 4, y nuevamente no me queda más que agradecerles por asistir.
Gracias por haber aguantado este largo seminario. Si tienen alguna duda, por favor. Eh, uh, sí, hay dudas, me parece. Eh, a ver. eh, Doctora Graciela Han. ¿Dónde puedo hacer un curso de Diva? Ok. Doctora Han, mm, no sé dónde vive, pero me imagino que a través de su distribuidor local eh, deben organizar en forma regular, así lo hacen en Chile. Yo doy los cursos acá. Eh, Me imagino que su distribuidor local ya ha organizado o va a organizar cursos y con él debiera contactarse. Si no sabe quién es su distribuidor local, en la página de Palto, dental.com, aparecen los distribuidores por país y bueno, puede hacer las consultas respecto a eso. Uh, ¿Se usan los mismos aditamentos? Sí, sí, sí. DIVA es un sistema hexágono interno estándar internacional. Viene en 375, 4, 2 y 5 de diámetro y en 11, 5 y 13 de largo, y por lo tanto sí es 100% compatible con la rehabilitación de palto que normalmente. De hecho, muchas veces cuando tenemos 5 milímetros o más, en realidad variando las consideraciones, dependiendo del ISQ y el torque, qué sé yo, dejamos incluso los pilares, ya sea con pilar de cicatrización o con provisionalización inmediata, que es más bien raro, porque normalmente no tengo la suerte de que me lleguen pacientes con muchos milímetros, siempre me llegan con 2 o 3, por lo tanto optamos por dejarlos conectados solamente. Pero sí, respondiendo la pregunta en forma directa, sí son los mismos aditamentos hexágono estándar internacional. Doctor Felipe García. Doctor García, muchas gracias por asistir. ¿No hace más levantamientos de membrana de seno maxilar por ventana lateral? Ok. No, la verdad es que no. Llevo 4 años haciendo solamente DIVA, prácticamente. Y la verdad es que no, ya no, tenemos desechado todos los kits y todas las, y tengo el DASC y tengo el SLA de NeoBiotech y el DASC Dentium y no, la verdad es que plata mal invertida. Haber sabido, claramente no habría comprado los sets, ni los de piezoeléctrico, pero bueno, creo que basado sí en las técnicas, o sea, en los manuales o en las buenas prácticas, uno debe ser capaz de convertir una técnica de levantamiento seno transcrestal en un levantamiento seno ventana lateral en caso de ser necesario. Y para ello es bueno haber hecho y saber hacer elevaciones de membrana vía ventana lateral. Siempre voy a recomendar aprender la técnica porque en alguna situación podría llegar a ser utilizable. Espero haber respondido su pregunta. Buenos días, doctor. ¿Qué recomendación de tratamiento da él para el paciente que tiene tabaquismo? Si está contraindicada esta técnica en este tipo de pacientes. El doctor González. A ver. La técnica no está contraindicada, tiene las contraindicaciones de cualquier técnica de implantes, lo que implica que los pacientes fumadores son sensibles o más tendientes al fracaso, y eso es en una técnica con un implante simple en hueso propio, pero es más cierto aún en una técnica de elevación de seno maxilar con, ya sea por ventana lateral o vía DIVA, porque además de no tener hueso,
estamos tratando de crear hueso. Y los pacientes que fuman están metiéndose directamente al seno maxilar con esto. Entonces, la verdad es que mis pacientes están conscientes. Yo recomiendo a los pacientes dejar de fumar. Tenemos un compromiso. Ahora, si los pacientes deciden engañarte, no hay mucho que puedas hacer. Pero siempre, en todo tipo de implantes, es bueno hablar con los pacientes y poner en claro que el tabaquismo es un elemento negativo, disuasor parcial de la cirugía. Y por lo tanto, si los pacientes están dispuestos a arriesgarse y seguir fumando, bueno, uno no puede ser considerado responsable por sus problemas. Ahora, yo siempre le voy a recomendar al paciente, por favor, deja de fumar, y hacemos un compromiso escrito, ¿sí? Tanto es así que en algunos casos, en pacientes muy fumadores, hemos hecho compromisos escritos que los obligan a hacerse exámenes de sangre. Pero eso es raro, normalmente no se da. Basta que los pacientes entiendan que es un problema y que están gastando mucho dinero y que pueden perder este dinero y que si yo no les doy garantía porque fuman, bueno, van a perder el dinero. Y eso es un súper buen disuasor. Doctor Pardo, ¿el DIVA usa un sustituto sintético? ¿Hay también Sinograft? No. Para DIVA el uso es fosfato beta tricálcico en una matriz de gel de ácido hialurónico de alto peso molecular. Es el que realmente fluye a través del implante y al fluir a través del implante tenemos la correcta